Horacio siempre fue una persona íntegra. Lo conocí en 1963 en la vieja Facultad de Filosofía de la calle Viamonte, ahora donde está el rectorado de la UBA. Las agrupaciones estudiantiles reformistas de la facultad, Mar y Mur, estaban en crisis, a la par del surgimiento de grupos disidentes en los partidos de la izquierda tradicional, tanto el socialista como el Partido Comunista. Surgían así nuevos agrupamientos a los que más tarde se denominó Nueva Izquierda. El joven Horacio participaba de uno de ellos, el Movimiento de Izquierda Revolucionario Argentino MIRA, que se había desprendido del grupo Mir Praxis, fundado por Silvio Frondizi en 1959. En la facultad, supuestamente modernizada por la departamentalización, habían florecido carreras como sociología, psicología, ciencias de la educación y antropología, junto a las tradicionales de filosofía y letras, y el MIRA se expresaba allí como TAU, Tendencia Antiimperialista Universitaria. Los de TAU eran pocos, pero muy valiosos y combativos. Entre ellos sobresalían Juan Zamaja, Norberto Vilner y René Batman. Horacio era el más joven, tenía 20 años. Yo era un año mayor. Había militado desde los 14 en el Partido Socialista Argentino, que comenzó a disgregarse después del triunfo de Palacios en la capital de 1961. Pero después de cursar Derecho en La Plata había ingresado a Sociología y comenzaba a militar en la recientemente creada agrupación LIM, Línea de Izquierda Mayoritaria, que debía ese nombre al triunfo de Daniel Open en las elecciones para consejero estudiantil de Sociología. LIM y TAU se fusionaron y constituimos el Frente Antiimperialista Universitario. Este me llevó como candidato a presidente del Centro de Estudiantes en noviembre de 1965. En nuestra lista se encuentran nombres como el de Zamaja, Susana Checa, la gran compañera de nuestra querida Elcira Argumedo, o mi amiga Ana María Nicodemi, esposa del recordado Emilio Jáuregui, Lucía López Alfonsino, la madre de los hijos de quien fuera vicegobernador de San Luis, Jorge Pellegrini, por entonces presidente del Centro de Medicina. El TAU y Horacio estaban claramente representados por René Batman, la extraordinaria militante a quien reencontré en 1986 en Gráficos, trabajando nuevamente junto a Raimundo Ongaro. Perdimos por poco con la agrupación Arfil, que seguía conducida por el PC tradicional, pero la mayoría de los militantes de nuestro frente nos identificamos cada vez más con el peronismo. Y así fue como nos separamos en lo ideológico y en lo político de Daniel Open, que ya participaba de la prefiguración del ERP. Así con Horacio y muchos de aquellos compañeros construimos el FEN y la Línea Nacional Universitaria al calor de las luchas que se multiplicaron después del golpe de Onganía y la intervención a las universidades. Horacio se destacó siempre en este proceso. En él se sintetizaba el alto nivel intelectual, la capacidad de transmitirlo y una integridad personal a toda prueba. Cuando consideró que su etapa de militante estudiantil estaba cumplida porque quería ser un militante peronista y participar de la lucha armada, tal como lo narra en el libro La Voluntad de Caparrós y Anguita, Horacio, como allí dice, me lo planteó. También en ese libro puede leerse que Horacio González se había ido del FEM porque Pajarito Grabois
no terminaba de resolver su paso al peronismo, y porque la militancia, ahí comparada a la lucha armada, aparecía como una solución de compromiso. Horacio, dice Caparrós y Anguita, lo había discutido más de una vez con Grabois, que se ponía tajante. Yo no soy bombero, no quiero apagar el justo deseo de nadie de participar en un grupo armado, pero lo considero un error. Eso nos llevará a todos a la muerte. Pero Horacio no le escabulló nunca el cuerpo a la verdad, a su verdad, y allí radica su grandeza. Adiós, Horacio González. No fue mi amigo, se nos fue un hombre compañero, un enorme compañero, siempre fiel a sus convicciones, un gran argentino, un buen hombre. Honor para él. Con Horacio González perdimos mucho más que un intelectual, un militante, un amigo, una persona tierna, un ser humano realmente excepcional. No porque se haya muerto, desmistifiquemos esto que la muerte de alguna manera beatifica, sino porque es un vacío cuando intelectuales de esta talla nos dejan un testimonio fuerte desde el punto de vista filosófico, reflexivo, de cómo se construye la intelectualidad en una patria en lucha junto al pueblo. Siempre dije que hay intelectuales que viven de la biblioteca, son los intelectuales B. Hay intelectuales que viven en la biblioteca y en el barro, son los intelectuales metidos en el territorio, son los intelectuales BB, o sea, biblioteca y barro, o barrio. Y están los pensadores, porque en realidad el Movimiento Nacional no tiene intelectuales, tiene pensadores, todos ellos, que son categoría triple B, biblioteca, barrio, barricada. Cuando la lucha los necesita, ahí están. Esto es lo que hizo, por ejemplo, en los últimos 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, Horacio González, que le puso el pecho a las balas en la barricada, Biblioteca Nacional. Un lugar incómodo, si los hay, como vemos hoy, cuáles son las herramientas de embate neoliberal contra el gobierno popular. Los conocimos temprano, muy temprano. Diría casi temprano, casi en la nursery de la militancia. Él en Filosofía y Letras, con el Gordo Feynman, con Alcira, con Roberto Grabois, con tantos otros, pero nosotros éramos parte de ese FEN, del Frente Estudiantil Nacional, que otros compañeros han relatado. Yo estaba en medicina, formando el LEN, Línea Estudiantil Nacional, y después nos seguimos viendo en la CGT de los argentinos, donde intelectuales de la talla más grande que nosotros, mayores,
nos convocaban desde un movimiento obrero combativo, revolucionario, de liberación, como sigue siendo hoy el MTA, y ahí nos volvimos a encontrar, yo llevado de la mano de Di Pasquale y Ferraresi padre, que nos prestaban en aquella época los mimeógrafos para imprimir, donde hacíamos cola y veíamos a los inmensos personajes de entonces como Cacho el Cadre, Espina, Gustavo Rearte, que eran tipos grandes, nos llevaban 4 o 5 años, pero eran tipos grandes, nosotros de 17, 18, ellos de 24, 25. Oh, era casi monumentos a la lucha, a la vida, curtidos. Y ahí nos volvimos a encontrar, estaba el Pacurondo, Rodolfo Walsh, Puigros, paseaba por ahí. Nosotros no dábamos cuenta en dónde estábamos, yo por lo menos, él probablemente más que yo, porque yo todavía estaba con esa ansiedad juvenil de lucha, de enfrentamiento a la dictadura. Él también, pero él venía de un mundo de los libros, yo venía de un mundo de lucharle a la facultad para poder terminar y de recibirnos. Y vivíamos una vida todo fuera de nuestras casas para no comprometer nuestras familias también, pero además porque no teníamos, en mi caso, solamente mi madre viuda y muy humilde, así que teníamos casas colectivas, ahí lo conocí a hombres como Norberto Raful, con quienes me llamaba la atención su capacidad de lectura y de reflexión, mientras yo corría de barricada en barricada, cada uno en su rol, en su misión, en su perfil, en su idiosincrasia, en su subjetividad construida. Otros hombres vivían con nosotros, éramos algunos. Bueno, la vida nos fue llevando y nos fuimos comunicando siempre con Norberto, pero también con ese Horacio González que hoy homenajeamos por su coherencia, por su trayectoria, por sus libros, que a mí me costaba leerlos. Le decía siempre yo, Horacio, mirá Horacio, yo si querés te hago de traductor, pero primero me tenés que explicar, porque no entendía a veces la mitad de las cosas, debo decirlo, hoy a la distancia. Pero claro, la terrible dictadura militar hizo que nos separemos un tiempo de nuestras vidas. Yo construí mi exilio en Neuquén, él en otros lados. Juntos todos abandonamos esa concepción armada que quiso enfrentar a Perón, construimos lealtad. En fin, largas historias que nos reencuentran en la democracia con el mismo afecto de reconocernos en ese reencuentro democrático y el abrazo democrático que nos fue dando la vida desde 1982 prácticamente. Ahí fuimos reconstruyéndonos, fuimos reencontrándonos a veces de a pedacitos, a veces en plena batallas electorales, batallas de la renovación, siempre Horacio. Batallas del Congreso de Río Hondo, batallas donde él aparecía y desaparecía, porque el perfil bajo de él obviamente acompañaba todos los procesos que venían de este ímpetu que traíamos de los años 70. Algunos querían ya desde entonces romper el peronismo. Él nunca se prendió en ese tipo de cuestiones. Planteaba justamente, como seguimos planteando hoy, banderas estratégicas sobre las cuales construir y no dividir. Impresionante, Horacio, impresionante. Y así fuimos arribando a situaciones donde
donde la vida nos fue encontrando en el campo de una intelectualidad que lo llevó a él a la Biblioteca Nacional como reconocimiento pleno de una vida dedicada al estudio, a la filosofía, a su métier, a las cátedras nacionales, a esa construcción de un imaginario colectivo que construye sentido y en el cual, sin duda, Horacio fue uno de los principales pilares de esa construcción. Bueno, ahí estuvimos con el ideario artiguista, con Andrés Repar, con Adriana, con todos. Realmente una construcción que nos llevó a recorrer todo el litoral, la República del Uruguay, la Biblioteca Nacional del Uruguay, con la misma Biblioteca Nacional desplegar el artiguismo enterrado, la batalla cultural contra Mitre, ahí lo teníamos a Horacio. Bueno, ahí estamos en esa lucha de consolidar el gobierno nacional y popular, rescatarlo a Andrés Guacurarí, Artigas, rescatar a Juana Zurduy. Ahí está Horacio. Ese es Horacio. Ese es el compañero. Más potenciado por esa mujer que lo acompañó en los últimos años, Liliana Herrero, que realmente fue maravilloso. Desde el artiguismo, junto a Hugo Chumbita, y a tantos otros historiadores, como Francisco Senegaglia, como incluso algunos uruguayos, como Nelson Caula, como pudimos empujar una memoria colectiva e incluso homenajear en el Congreso de Concepción del Uruguay de la Declaración de la Independencia de 1815 en las bancas del Congreso Nacional. Eso era Horacio González. Estaba. Siempre estaba. ¿Y querés que te diga? Siempre va a estar. Él siempre va a estar. Un abrazo. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Soy Silvia Agostinis y me sumo al homenaje a Horacio González. Solo lo crucé un par de veces. La primera vez en un andén de la terminal de ómnibus Mariano Moreno de Rosario, luego en las asambleas de Carta Abierta y finalmente en el hall de la Biblioteca Nacional, oportunidad en que pude expresarle mi alegría por verlo repuesto luego que le hubieran extirpado un riñón en marzo de 2015. Me miró extrañado y claro, no sabía quién era la persona que lo saludaba. Abandoné la lectura de sus columnas. Fue el modo de revelarme una escritura enrevesada y, convengamos, contradictoria o paradojal para un diario. Si algo lamento de la pandemia es la imposibilidad de las ceremonias que permiten tramitar las ausencias, tan necesarias para el acercamiento con esa ausencia futura. Es en ese acto de velar donde se da el reencuentro con esos tantos otros y gracias al cual emergen los recuerdos y anécdotas con una nitidez inesperada. Risas y lágrimas acompañan. Se produce una puesta en valor del ausente y de los presentes a través de lo que se ha vivido y compartido. Se celebra así la vida en tanto comenzamos el camino de los recuerdos. Valga este programa y las palabras de cada uno de nosotros a modo de recrear esa ceremonia de celebración y despedida. Chau, Horacio. Chau, Alcira. Chau, Pino. Chau, Juan. Chau, Darío. Chau, Rosario. Chau, Gabo. Y siguen los chaus. Hola a todas y todos, soy Carlos Olubica.
Nunca lo conocí personalmente a Horacio González, cosa que lamento profundamente ahora que ha fallecido. Pero sí puedo decir que su pertenencia a las históricas cátedras nacionales, las legendarias cátedras nacionales, tuvo una influencia decisiva en mi vida y sobre todo en la militancia política. Precisamente esta experiencia que se desarrolló entre 1968 y 1972, plena época de la dictadura cívico-militar de Onganía, Levingston y Lanuse, fue la época en la cual yo empecé a cursar en la universidad, primero la carrera de psicología y luego de la de sociología. Y tuvo una gran influencia esta experiencia en mi adhesión al peronismo, ya que yo no provengo de una familia de tradición peronista. Por parte de mi madre, tal vez algunos familiares tenían una simpatía por el peronismo, pero no eran ni militantes ni gente demasiado comprometida. Por parte de mi padre, era de tradición de izquierda. Mi padre, nacido checoslovaco, que vino a la Argentina a los 10 años y medio, siempre tuvo esa inclinación por los partidos, los movimientos de izquierda, pero también siempre respetó al peronismo. De todos modos, como decía antes, las cátedras nacionales que surgieron justo en el mismo momento que yo empezaba la carrera universitaria tuvieron una influencia decisiva. Esta experiencia de las cátedras nacionales comenzó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, particularmente en la carrera de Sociología. La intención de quienes la integraron fue desarrollar una sociología que estudiara los problemas sociales argentinos y latinoamericanos, entendiendo la insuficiencia de los estudios sociológicos y filosóficos de Europa y Estados Unidos. Había una intención de recuperar tradiciones y corrientes de pensamiento latinoamericanas, valorizando el estudio universitario de los saberes populares, habitualmente desvalorizados o suprimidos por los programas universitarios de esa época. En las cátedras nacionales confluyeron vertientes del peronismo, el marxismo y el cristianismo, que conformaron un movimiento de resistencia a la dictadura cívico-militar. Algunos de sus integrantes más notorios, además de Horacio González, fueron Amelia Podetti, Alcira Argumedo, Justino O'Farrell, Gonzalo Cárdenas, Roberto Carri, Juan Pablo Franco, Ernesto Villanueva, Lelio Mármora y Gunnar Olsson, entre otros. Farrell y Cárdenas, que estaban ligados a la teología de la liberación, ocuparon 2 espacios vacantes en la carrera de Sociología. Horacio González, en ese momento presidente del Centro de Estudiantes, los definió como una especie de marxismo nacionalista o nacionalismo marxista. Luego, esta experiencia se extendió a otras facultades de la Universidad de Buenos Aires y el estudiantado comenzó a llamarlas cátedras nacionales. Ese es el recuerdo emocionado que puedo hacer frente a la figura de Horacio González. Que en paz descanse. Mi nombre es Jorge Néstor Ginsburg y en esa época era más conocido como D'Artagnan o simplemente el Darta. Lo conocí antes de los 70, cuando integraba las cátedras nacionales,
con Roberto Carri y Alcira Argumedo, entre otros. Participé en muchos talleres y cursos que él conducía. Era notable su capacidad para encarar un tema y poco a poco ir integrando nuevas y originales variables para darle toda la complejidad que efectivamente el tema tenía, analizando en profundidad cada aspecto, sus interrelaciones mutuas y todo sin perder el hilo y el objetivo del tema principal. Lo cual, por supuesto, ya era notable, asombroso. Claro que muchas veces, a muchos de los que participábamos, nos costaba seguirlo. Más de una vez, cuando salíamos, alguno se animaba tímidamente a decir: ¿alguien entendió algo? Y los demás encontrábamos la oportunidad para sincerarnos y hasta explotar en una carcajada. Mucho tiempo después, en las cenas de la Westergel, lo volví a encontrar. Se lo recordé y los dos nos reímos muchísimo. Hola amigos, como sé que están por hacer un homenaje a Horacio González, les quería contar una anécdota propia. Yo soy Gabriel Raboy y fui compañero de Horacio desde la universidad. No estábamos en la misma facultad, pero hacíamos las mismas cosas. Me encontré en la calle, más o menos en el año 1983, con Horacio González después de la dictadura, en Villa Crespo. Él estaba haciendo encuestas en domicilios para una consultora. En la dictadura había estado en el norte argentino y después exiliado en Brasil, y con un tono cansino me cuenta que se considera un tipo de mala suerte por cosas de su historia, y la última historia fue que al regresar del exilio vivían con su mujer y un hijo en un departamento muy chiquito en la zona de Boedo. Y como el nene hacía ruidos y él no se podía concentrar, se iba muchas horas a leer y trabajar en un bar de la zona, se sentaba en una mesa al lado de la ventana, y un día, en la vereda de enfrente, sale un señor de su casa, lo mira, lo reconoce y lo detiene con la policía. Era un policía, y en la comisaría lo interrogan. Era un señor oficial de la Policía Federal que ya lo había detenido hacía varios años en un acto estudiantil y creyó que Horacio lo estaba campaneando a él para alguna venganza. La cosa se pudo aclarar en la comisaría, pero Horacio tenía razón en sentirse que tenía mala suerte porque este tipo lo había campaneado de casualidad. Bueno, esta es mi anécdota para contribuir en el homenaje y la memoria de Horacio González, un gran tipo, una gran persona. Fuerza y cambio. ¿Qué pasó en la historia? Político
que le dé una bienvenida, que nos hable, que era su turno para hablar en esta asamblea. Y la invitamos a Néstor a que se siente, ¿querés? Le vamos a pedir a Néstor que nos diga unas palabras. Bueno, compañero Néstor, sabíamos perfectamente bien que lo que estábamos diciendo, aquello que defendíamos, lo que imaginamos, sin equivocarnos, que era un eslabón nuevo de viejos compromisos, tenía una carga distintiva, algo que lo hacía diferente. La presencia de Néstor en esta plaza es uno de los elementos de esa diferencia. Estamos en la plaza pública como estamos en muchos otros lados. Pero no debería existir ningún proceso real de cambio, ninguna actitud de transformación, que es la transformación de nuestras vidas, si no pudiéramos atesorar en nuestra memoria sobre lo pasado y en el día exacto de hoy, en lo que estamos viviendo, que esta es una situación original, profunda, de absoluta vivacidad en nuestras vidas. En todos los que pensamos la política como un lugar de reconstitución de la noción básica de justicia, del modo mismo en que nos comportamos frente a los otros, del lugar que elegimos para medir nuestros propios temores y nuestras propias esperanzas. Aquí se ha hablado y empleado la palabra derrota para imaginar de qué modo podemos definir esta circunstancia dramática que estamos viviendo. El dramatismo que tiene este momento no podemos disimularlo. Podemos sí, en cambio, en vez de decir derrota, hablar de infortunio. Hay un infortunio en lo que pasó. Y el infortunio exige más imaginación política, más compromisos, exige también definir los nombres y factores políticos de la época, exige decir de una manera más profunda qué es el Partido Justicialista, qué son las vetas nacional populares, qué alianzas con otras grandes vías del pensamiento crítico argentino hay que hacer. El infortunio es consejero de nuevos pensamientos. No es posible un político o la vida política con efectiva grandeza y autocreación si solo pensáramos en éxitos permanentes. Sería un logro mecánico. ¿Cómo serían nuestras vidas exitosas? Una vida de publicidad de televisión, de publicidad de un perfume, de un alfajor, destino, y torcer de alguna manera su veredicto. No está escrito que la historia del pueblo argentino transcurra con el señor de Narváez, el señor Reutemann. No está escrito eso. Es una verdadera lucha por la reconstrucción del pueblo argentino en la que estamos empeñadas. Cuando nos miramos a nosotros y decimos somos pocos acá, no tan pocos, estamos con el compañero que quisimos, que elegimos para recorrer este camino, que es el compañero Néstor, y con muchos más argentinos. En primer lugar, el abrazo de Cristina, que está... Recién le decía un compañero que está donde tiene que estar. Por más que para algunos, en esa mezquindad que a veces tienen ciertos sectores aquí en Argentina, el tema de Honduras sea un tema muy lejano, los que sufrimos Honduras acá en Argentina sabemos que tenemos que estar allí. Y yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo este tiempo para no perder lo logrado. Lo importante
es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, pensando qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer, juntarnos a discutir, juntarnos a construir y tratar de armonizar en el país un proceso de transformación y de cambio es lo más importante. Es que creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza y gracias por el interés de ustedes. Para las madres, gracias. Chao, muchachos. Chao. Saludos a Cristina. Lo que explica que hoy seguramente el primer acto público al que concurre Néstor Kirchner haya sido esta asamblea de carta abierta. ¿Cómo le va? Joaquín. Vamos. Dale que el 2011 vamos a ganar de vuelta, Seguro. Hay que poner el voto para que gane. Ahí está, compañero. Cuidado el partido. Así, compañero. Vamos a ganar. Un aplauso para Néstor. Ahora tenemos un panate. Gracias, compañero. Néstor, hola, buena. ¿Puedes una foto? Sí. Gracias. Suerte, Hasta el perro es peronista, Néstor. Hasta el perro es peronista. Uy, guarda, Néstor. Tenés que estar entero, Disculpa. Gracias. Dale, gracias. Yo no tengo ningún dejo de tristeza, por el contrario, tengo la alegría interior de sentirme con más fuerza que nunca para dar la batalla que haya que dar, de los lugares que haya que dar. Hola amigos, hoy me toca una tarea para nada agradable. Hacer un recordatorio de lo que fue en vida el más grande intelectual que ha dado el peronismo, a la altura de John William Cook y de no muchos más. Estoy hablando de Horacio González. Yo no voy a hacer un análisis de la obra de Horacio porque no tengo la altura intelectual para hacerla, porque realmente su obra me subyugó toda la vida. Me parece que es de lo mejor que he leído dentro del peronismo, de lo más esclarecedor y de lo más cautivante. Voy a nombrar solamente dos obras de él que a mí en lo personal tuvieron una influencia muy grande. Una es Art, Política y Locura,
me parece un libro maravilloso, me parece un compendio de análisis científico de las ciencias sociales. Es maravilloso. Pocas obras he leído tan exhaustivas como esa. Tal vez la de un alemán cuyo nombre no recuerdo, sobre Kafka, que lo leí hace muchos años y no lo he podido volver a leer. Esa es una de las obras de Horacio que quiero mencionar. Y la otra es Perón, Reflejos de una vida, que es del año 2008. Para mí, la obra Perón, Reflejos de una vida es absolutamente esclarecedora. Como que me situó exactamente en lo que yo creía de Perón, en lo que yo pensaba de Perón y en lo que yo esperaba del Perón y del peronismo. Fue absolutamente esclarecedora. Fue como que alguien se metiera dentro de mi cabeza y pusiera las cosas en orden. Esa fue la obra de Horacio. Tuve la suerte de poder decírselo y comentarlo con él muchas veces a través de los años. Si yo tuviera que ponerle un título a esta columna, la llamaría La amistad que no fue. Porque en realidad con Horacio nunca fuimos amigos. Fuimos compañeros, sí. Nos conocimos allá por el año 66, 67 en la facultad, antes de las cátedras nacionales. Nos reencontramos estrechamente, diría, en el sindicato de farmacia y más tarde en CGTA. Y finalmente nuestro último contacto de militancia estrecha fue en la Unidad Básica Los Caudillos de la calle Neuquén, en Flores, mítica a esta altura, diría yo, porque fue fantástica. Yo estuve todo el tiempo bajo el ala de Horacio. Y cuando digo bajo el ala de Horacio es porque él me protegía, me defendía, yo me peleaba con todo el mundo, yo cuestionaba lo que no se podía cuestionar en esa época. Yo cuestionaba a Perón, yo cuestionaba, en fin, el devenir del peronismo. Y Horacio me apañaba. Yo diría que es la amistad que no fue, porque con Horacio nunca quedamos en encontrarnos, nunca dimos una cita, siempre nos encontrábamos de casualidad. Nos daba placer encontrarnos, era algo que se notaba. Íbamos a tomar un café y los cafés con Horacio eran largas charlas que podían llegar a durar horas. Tuvimos una serie de encuentros cuando él vivía todavía en Palermo, en Scalabrini Ortiz y Arenales, y sufría de insomnio. Yo también en esa época sufría de insomnio. Entonces nos encontrábamos en un bar en Scalabrini Ortiz y Santa Fe y teníamos largas charlas, divagaba él y yo escuchaba. Yo un día se lo dije, le dije, vos sos el primer intelectual que conozco, de verdad. Los demás son puro cuento. Y era fantástico porque hablabas de tango, de literatura, de historietas, de mujeres, de fútbol, hablabas con Horacio, aunque parezca mentira. En fin, este es mi recuerdo de Horacio, que lo tengo que comprimir en 5 minutos, pero podría hablar horas. Es un recuerdo muy sentido y Horacio, el amigo que no fue, es una pérdida muy, muy grande en mi corazón. Hasta la próxima, amigos. Aquí estamos, Horacio González. Un pulmón busca su aire. Escaso soplo de vida. Batalla cotidiana contra un aire sublevado. El hombre busca su historia entre sedantes. Piensa en la patria adormecido. Un pulmón de multitudes acompaña, parte diario bueno y respira, parte diario malo y se apena. Sale aire, entra pena, sale pena,
entra aire. Los pulmones compañeros rezan. Vamos que se puede, vamos juntos. Respirar y exhalar, temer y esperanzar. Horacio en la batalla es torbellino de aires, aire de tubos, aire de pueblo y patria, que siempre es aire con destino de sueños no sedados. Cuidando al que te miró una vez con melancolía y brillo esta vez en los ojos, no la pluma, para decirte, hermano, me entristece la patria. Juan Falú. El director compañero, escritor, ensayista y pensador lúcido de nuestra patria. Hoy acaba de partir nuestro compañero Horacio González. Durante sus años como director de la Biblioteca Nacional hizo de nuestra institución un lugar único, donde las diversas corrientes del pensamiento y la cultura nacional nutrieron una gestión siempre abierta a la pluralidad. Su obra fue tan creativa como prolífica, haciendo que nuestra casa crezca tanto en lo bibliotecológico como en su carácter de espacio para el debate y la difusión cultural. A los trabajadores y trabajadoras de la casa siempre nos trató como un compañero. Aún en el vendaval de las inevitables controversias, nunca dejó de entender y propiciar un ambiente de conquistas y más derechos laborales. Horacio González, el director compañero, no era solo un hombre de erudición, era una persona que hacía de su saber una herramienta para imaginar una mejor comunidad de trabajo, una que fuera tan crítica como comprometida y potente. Sus aristas fueron y serán infinitas. Sus libros y los registros de sus charlas inmensas quedan como legado para nuestra patria, el continente y el mundo. Sin nosotros no somos nada, nos dijo el día que se despidió de sus tareas en la Biblioteca Nacional. Nunca olvidaremos estas palabras ni la pelea que le dio al virus hasta el último día. Las trabajadoras y trabajadores lo despedimos hoy con un inmenso dolor. Nos ponemos a disposición de su familia. Lloramos su partida con el único e indivisible sentimiento que puede generar en cada uno de nosotros el recuerdo de cada momento que vivimos con él. Así lo atesoramos, porque Horacio es eso, un tesoro de nuestro pueblo. Junta Interna, ATE, Biblioteca Nacional, Agrupación Verde y Blanca. Semblanza de Horacio González por Hernán Brienza. Una tristeza enorme me invade. Un hombre íntegro, quizás el más erudito de la Argentina, sencillo y amoroso, con su pinta de D'Artagnan del pensamiento argentino, lúcido, honesto intelectualmente, irónico, humilde, escuchante y cuestionador. Mi admiradísimo Horacio González se fue para siempre. Guardo en mi memoria sus clases, los reportajes que le hice,
las discusiones nocturnas entre amigos, las madrugadas en un par de viajes que tuve la suerte de poder compartir con él. Sus libros, sobre todo sus libros. Es el intelectual más lúcido y querible que conocí. Lo admiro desde hace tantas décadas. Las palabras no me sirven para describirlo. Hernán Brienza. Horacio González fue un baluarte del pensamiento argentino, lúcido y profundo, nunca apegado a dogmatismos. Así comienza el artículo de Silvina Friera, publicado en Página 12, que reseña su trayectoria y que a continuación resumiremos. El parlanchín porteño, así se definía él con esa autoironía empecinada en burlar los lugares comunes. El profesor universitario, apasionado por el lenguaje y sus derivas para interrogar e incomodar, respetado y amado por tantos estudiantes y colegas. La muerte de Horacio González, el escritor, sociólogo y exdirector de la Biblioteca Nacional, conmociona a la cultura argentina. Cuesta imaginar la ausencia de su voz en diálogo con las disidencias y las heterodoxias, nunca apegada a dogmatismos que se vuelven un obstáculo para pensar libremente, una voz proclive a expandir los debates en vez de clausurarlos, un polemista en estado de inquietud permanente. Él, que nació en Buenos Aires el 1 de febrero de 1944, parecía que lo leía todo. No fue un niño con una biblioteca voluminosa y con una vida familiar confortable. Su padre había abandonado la casa en Villa Pueyrredón y lo crió un abuelo ferroviario que había nacido en Recanati, Italia. Como su madre trabajaba en una biblioteca popular, empezó a sacar libros y a leer con voracidad la colección. En el Colegio Nacional Sarmiento descubrió todo de repente: las pedradas, los tiroteos, los militantes de Tacuara y las disputas entre liberales y nacionalistas. Horacio solía recordar que como estudiante de sociología de la UBA en los años 60, no tuvo una buena relación con Borges, el escritor al que más leería muchos años después. Él estaba entre los jóvenes militantes que interrumpían las clases de Borges para invitar al alumnado a una movilización. No sabía entonces que el tiempo atenuaría esa hostilidad juvenil, que sería director de la Biblioteca Nacional como Borges, que terminaría escribiendo Borges, Los pueblos bárbaros, editado en 2019. El joven Horacio participó del proyecto de las cátedras nacionales que funcionaron entre 1968 y 1972 como un movimiento de resistencia contra las sucesivas dictaduras de Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Y escribió en las revistas que fueron surgiendo a partir del proceso de politización y radicalización vivido en las universidades, como Antropología del Tercer Mundo y Envido, una revista de ciencias sociales vinculadas con la izquierda peronista, que conjugaba tres tradiciones político-ideológicas: peronismo, marxismo y cristianismo. El vértigo de la militancia y de la vida se sucedían a fines de los 60. Leía Hernández Aguirregui, Foucault, Gramsci, Perón, Sartre, Jauretche, Mercuse y Fanon.
De la militancia universitaria en el FEN, acotamos nosotros, pasó a la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. En 1970 se recibió de sociólogo y un año después comenzó a relacionarse con el Movimiento Revolucionario Peronista, un grupo que luego se integraría a Montoneros. El asesinato de Rucci partió las aguas y Horacio quedó del lado de la JP Lealtad y cuestionó la militarización y la lucha armada. En 1976 se exilió en San Pablo, Brasil, donde dio clases, cursó el doctorado en sociología y escribió en portugués Evita, la militante en el camarín. Volvió al país en 1983, conoció a Liliana Herrero, su compañera desde entonces, y pronto reanudó su conexión con la vida universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en la Universidad Nacional de Rosario, donde fue profesor de teoría estética de pensamiento social latinoamericano y pensamiento político argentino. Escribió en la revista Unidos, que dirigió Chacho Álvarez entre 1983 y 1991, y en Cuadernos de la Comuna, hasta que en el verano de 1991 impulsó junto a Eduardo Rinesi la revista Ojo Mocho. Horacio polemizó en esas páginas sobre el gran malentendido de las juventudes de los años 60 y 70 respecto al discurso de Perón, un discurso de derecha que había sido interpretado de izquierda. En los años 90 publica 4 libros, entre ellos un libro crucial, Restos Pampeanos, Ciencia, Ensayo y Política en la Cultura Argentina del siglo XX, donde entre los muchos textos y autores que rescata del olvido para hacerlos hablar de nuevo están Juan José Hernández Arregui, José Ingenieros, Carlos Astrada, Leopoldo Lugones, Juan Perón, Ezequiel Martínez Estrada y Raúl Scalabrini Ortiz. La literatura gonzaliana detecta en el barullo vocinglero de la discusión política argentina los precipitados inadvertidos de discusiones más antiguas o nombres olvidados que entran de la manera más natural en la conversación de los vivos y los muertos, cuyo objeto de disputa es la Argentina. El presidente Néstor Kirchner lo llamó al bar británico para ofrecerle la subdirección de la Biblioteca Nacional, de la que fue director entre 2005 y 2015. Horacio logró transformar la biblioteca innovando en los legados. Volvió a editar la revista La Biblioteca, fundada por Paul Grusac, rescató a los autores del olvido y publicó ediciones facsimilares de revistas diversas en sus corrientes ideológicas y políticas como Contorno, La Rosa Blindada, Pasado y Presente, entre otras. Durante la primera década del siglo XXI publicó, entre otros libros, Filosofía de la Conspiración, Marxistas, Peronistas y Carbonarios y Perón, Reflejos de una vida. Como si esto no fuera suficiente, en 2008 estuvo entre los intelectuales que crearon Carta Abierta. Horacio tensó hasta lo indecible los nudos de la trama oficialista entre el apoyo al kirchnerismo y un fuerte cuestionamiento. La autora de la nota recuerda que Horacio criticó que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del 2010, fuera elegido en 2011 para inaugurar la Feria del Libro y detalla la polémica que se generó. El mismo año de la disputa con Vargas Llosa presentó su libro Kirchnerismo, una controversia cultural. El peronismo y sus liturgias lo empujó también a escribir su primera novela, Besar la Muerte, 2014, y luego Redacciones Cautivas, 2015, con su segunda novela en la que explora el tema complejo de la colaboración de las víctimas con sus captores en los campos de concentración. Y en Tomar las Armas, de 2016, su tercera novela, el narrador, un profesor de historia apodado Echeverría, reflexiona sobre la lucha armada en los 70. Después de 10 años intensos como director de la Biblioteca Nacional, Horacio siguió escribiendo y publicando.
Traducciones malditas en 2017, La Argentina manuscrita, cautivas, malones e intelectuales 2018. Y finalmente debemos mencionar entre reconocimientos y distinciones se encuentran el doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de La Plata, el doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el premio José María Aricó de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En la pospandemia me parece que tenemos que hacer y hacernos entre todos una gran invitación a cambiar nuestra forma de pensar la vida cotidiana, la vida pública, el gobierno, el Estado, la vida social en general. Creo que hay una fuerte posibilidad de que si no hacemos eso, la propia nación argentina, en tanto nación histórica, la vida popular, en tanto forma comunitaria, el trabajo, la vida de relación en los trabajos, todo eso termina siendo profundamente deteriorado y por mucho tiempo. No dejemos que pase ese tiempo. Creo que nos seguirá tocando a los militantes populares, a todos los que estemos interesantes en una acción política que sea a la vez que reparatoria en lo social, capaz de reinventarse a sí misma, porque no podemos también pensar la política del modo heredado, clásico, tradicional. Esto es muy profundo lo que ocurrió, no estamos en condiciones de abarcarlo totalmente. Por eso debemos ser los primeros en indagar en nosotros mismos para poder hacer las críticas que son hoy necesarias y también de un calibre que ni atinamos a imaginar. La crítica a los que salen vulnerando la cuarentena, la crítica al empresariado que no ha entendido su función social, la crítica a los medios de comunicación que suponen que pueden hacer cualquier cosa como directores de conciencia de la humanidad. Todo eso exige un nuevo horizonte ético, político y exige de nosotros que también sepamos cambiar a la altura de estas nuevas exigencias que por el momento se presentan un poco difusas, pero esa es la vida del que está comprometido políticamente, aclarar lo difuso y al mismo tiempo tutearse con lo que aún no está en condiciones de comprender. El poder es algo democrático, diseminado, amplio y reconocible. La mejor forma del poder no se reconoce por minutos y por simbologías, se reconoce por sentimientos y estos son fugaces. Entonces tenemos que trascender estos momentos. Una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Creo que en estos años formamos ese tipo de comunidad. Formamos esa comunidad de hombres y mujeres libres. Entonces seamos sujetos de nuestro propio destino y no artificios de las pequeñas ambiciones del otro. Saquemos de este momento la fuerza para seguir transformando el mundo y nuestra profesión, pero nadie transforma ninguna de esas dos cosas si no se transforma a sí mismo.